Hoy conmemoramos, porque esa es la mejor palabra que podemos utilizar, más que festejo, más que feriado. Hacemos memoria, recordamos la lucha de los trabajadores, utilizando uno de los sucesos en los que sindicalistas norteamericanos en Chicago son ejecutados luego de una larga huelga. Creo que los argentinos podemos tener un buen punto de comparación de qué significa tener memoria por la lucha de las madres. La lucha de las madres que cada jueves dan vuelta a la plaza y que cada 24 de marzo recuerdan aquel golpe, nos sirvió a los argentinos para cuidar nuestra democracia. Sin embargo, la conmemoración del 1 de mayo no nos sirvió a los argentinos para reconocer, identificar y defender todos, y con la fuerza necesaria e imprescindible, los derechos de los trabajadores, como se defendieron ese día. No nos sirve el 1 de mayo, porque la mayoría de nuestros trabajadores desconoce o abomina de estos mismos derechos. Ese día los que fueron ejecutados eran sindicalistas. En general, la sociedad argentina, y yo diría internacionalmente hoy, porque por algo triunfa el neoliberalismo, ha sido domesticada, disciplinada, y le han enseñado a odiar a esos quienes los defienden y a querer o aceptar a los del otro lado. Y el otro lado existe, mirá, qué sé yo, hasta que se invente algo distinto, convivimos de esa manera. Convivimos con estos dos intereses, los del capital y los del trabajo, que viven en una tensión constante y que van a seguir viviendo en esa tensión constante mientras vivamos en este sistema. Ignorar esa tensión, o peor aún, pasarse del otro lado, ser un trabajador y estar en contra de la defensa de los derechos de los trabajadores, es la equivocación. Ahora, claro, el capital no solo es dueño de la empresa en la que trabajas, es dueño de los medios de comunicación que te enseñan. El capital es dueño o maneja buena parte de nuestra cultura, de nuestra educación. Es decir, todo lo que escuchamos desde nuestra niñez está manejado por ellos. Así nos enseñan a odiar a quienes nos defienden y a defender a quienes se quedan con lo nuestro. Y por ahí vos estás pensando, no, bueno, pero yo sé que hay unos cuantos sindicalistas que tienen una casa grande. Sí, lo que ocurre es que los medios no te hablan de los empresarios que evaden, de los empresarios que fugan divisas, de los empresarios que explotan, de los empresarios que violan leyes. Solamente te hablan de los malos actos de los tipos que están del otro lado. Entonces vos, cuando te enojás con algunos de ellos, te equivocás y te enojás con todo el sistema de tu defensa. Te enojás con el sindicalismo en vez de con ese sindicalista, de lo que incluso muchas veces lo que se muestra es inventado. Tengo para mí, luego de encontrarme 3 veces, de tropezarme 3 veces con el neoliberalismo, que deberíamos aprovechar la próxima vez que un gobierno popular administre el Estado para organizar algo de más largo aliento, para organizar una batalla cultural que ponga a cada uno en su lugar, para que cada vez que conmemoremos el Día del Trabajador nos sintamos trabajadores. Así como vamos a la plaza el 24 de marzo y nos enorgullecemos de sostener esa lucha, y aunque no vayas, yo sé que desde tu casa no aceptarías otra vez los mismos, por lo mismo de la misma manera, estar orgullosos de ser trabajadores, honrar los derechos que ganaron quienes estuvieron en nuestro lugar antes que nosotros. Las historias son importantes, claro. Mi abuelo nació en 1892, llegó a Argentina en 1912 y años después él laburaba en un horno de ladrillo en terribles condiciones y
y lo que ganaba no le alcanzaba para darle de comer a mi abuela, a mi vieja, a los hermanos. Y entonces hizo una huelga. Y lo metieron en cana porque no había derecho a huelga. Y cuando salió, hizo otra huelga. Y lo metieron en cana y lo cagaron a palo. Y cuando salió, hizo otra huelga y lo metieron en cana, lo cagaron a palo y lo dejaron sin comer. Pero mi abuelo siguió luchando y así mi viejo, años después, formó parte de un sindicato y llegó a secretario general de la Federación Obrera del Caucho. Y yo sigo esa línea de defensa de los derechos de los trabajadores. Ahora bien, esas historias no salen en los medios de comunicación. Bueno, tenemos que nosotros tomar eso. Tenemos que saber que no sirve luchar por una elección si no luchamos por las elecciones de todas las generaciones que vienen detrás nuestro. Si no empezamos a laburar esta doctrina en los colegios, en los clubes, en los medios de comunicación que sí tenemos en nuestras manos y no utilizamos bien, en los teatros, en los cines, en toda construcción cultural, utilizando la palabra cultural en su más amplio sentido, que nos permita volver a conseguir que el pueblo tenga conciencia de clase, que sepa de qué lado está en esta disputa constante. Hoy la noticia vuelve a ser Venezuela. Venezuela intenta instalar el socialismo en un momento en que el socialismo había desaparecido del mundo y que los países que habían sido socialistas estaban virando hacia el capitalismo. Se mantiene durante un tiempo y finalmente entra en esta situación de zozobra económica y social. Ese mismo partido cambió para bien durante muchos años la vida de los venezolanos, que venían de un 80% de pobreza histórica, y ganó muchísimas elecciones y perdió un plebiscito y reconoció esa derrota. Algunos ponen en duda el resultado de la última elección, como se puso en duda en algún momento de la elección de Bush, y eso no le dio derecho a nadie a ir a atacarlo. Este gobierno, el de Maduro, es claramente menos democrático que el gobierno de Chávez, y ha reaccionado de manera violenta, llevándose por delante los derechos humanos, ha reaccionado, a los ataques que ha recibido durante mucho tiempo. Porque los gobiernos populares de la región recibieron fortísimos ataques. Muchos reaccionaron de manera mucho más democrática que quienes los atacaban. Por ejemplo, Cristina, cuando siendo atacada por la justicia lo que hace es proponer una reforma judicial. Es decir, tratar de defenderse con herramientas democráticas. Y en el caso de Maduro, ante la agresión, responde con agresión y llegamos a esta instancia. Ahora, los argentinos deberíamos saber de qué lado estamos. Y como mínimo pedir que eso se arregle en paz y no apoyar un golpe. Y deberíamos saber acá muy claramente que si hay dos opciones para votar, la opción de nuestro lado está muy clara. Y después, si querés, una vez que lleguemos a consensos básicos como que los trabajadores votamos a gobiernos que defienden los derechos de los trabajadores, podemos discutir la letra chica. Si los gobiernos populares tienen que respetar determinadas premisas de las que a veces se corren. O podemos sí discutir si hay tipos que se quedan con lo ajeno y no permitirlo. Pero tenemos que lograr recuperar la conciencia de clase, ese derecho que hoy conmemoramos. Y esa batalla se da todos los días en todos los ámbitos y la damos todos juntos, no la da solo Cristina. No hay que militar hasta octubre, hay que militar durante toda la vida. Así como todos los días nos lavamos los dientes, todos los días militamos. Tenemos que incorporarlo en nuestras vidas como la única garantía de que nuestros hijos, de que nuestros nietos, de que dejemos en esta Argentina, sea como mínimo garantía de que cada trabajador va a defender sus derechos y no se los va a regalar al patrón.